Nunca imaginé que una simple cita médica cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Aquella mañana me desperté temprano, tomé mi desayuno, revisé mis plantas y salí tranquila, como tantas veces antes. Me dirigí al centro de salud para un chequeo rutinario, pero el doctor se retrasó y decidí regresar a casa a buscar mis lentes de lectura. Era un detalle insignificante, pero ese olvido me salvó, porque, al abrir la puerta de mi hogar, no encontré silencio ni calma. Encontré voces en el segundo piso, voces familiares. Subí las escaleras despacio, sintiendo el corazón golpearme el pecho como un tambor. Lo que vi al llegar a mi habitación me congeló la sangre en las venas. Claudia, mi hija, estaba empacando mis cosas, mi ropa, mis recuerdos, mis pertenencias más íntimas. Todo era tratado como basura. Claudia hablaba por teléfono mientras doblaba mi ropa favorita y la metía en cajas de cartón. Sonreía. Decía que ya estaba todo listo, que mi mudanza al hogar de ancianos podía adelantarse, que el cuarto ya estaba reservado. No pude moverme. Me quedé escondida tras la puerta, observando en silencio cómo mi propia hija planeaba deshacerse de mí. No por enfermedad, no por necesidad, por conveniencia. Pablo, su esposo, revisaba mis documentos en el escritorio. En sus manos estaban los títulos de propiedad de mi casa, la casa que construí con el sudor de mis manos, piedra por piedra. Me temblaron las piernas, no de edad, de traición. Escuchar cómo Claudia justificaba mi internación por mi salud mental fue como recibir una puñalada. Ella sabía que yo no quería eso. Nunca lo quise. Mi mente comenzó a repasar cada detalle del pasado reciente. Esas veces que perdí las llaves, que repetí una historia, que me confundí de fecha, episodios normales de la edad, pero que ellos habían estado usando en mi contra. Claudia lo decía con naturalidad por teléfono. Mamá ya no puede vivir sola. Es lo mejor para todos. Pero no era para todos. Era para ellos, para tener mi casa, mis ahorros, mi vida. Pablo sostenía mi libreta de ahorros y silbaba con satisfacción. Claudia no lo detenía. De hecho, le indicaba dónde guardaba los papeles del banco. Fue ahí cuando supe que no era descuido. Era estrategia, paciente, meticulosa, fría. Habían estado construyendo un caso contra mí durante años. Pablo comentó que después de internarme, podrían vender la casa en 6 meses. Ya lo habían hablado con un abogado. Todo era perfectamente legal, perfectamente calculado. Escuché cómo Claudia separaba mi ropa. Esto para donar, esto para tirar. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mis recuerdos no valieran nada. Pablo encontró mi testamento. El mismo que hice hace años dejando todo a mi hija. Sonrió satisfecho. Ahora entendía por qué siempre me insistía en que no lo cambiara. Claudia recibió una llamada. Era del hogar de ancianos. Confirmaban que la habitación estaba lista, que podían recibirme ese mismo fin de semana, que ya tenían toda la documentación médica. ¿Qué documentación? ¿Qué médico había autorizado eso? Sentí un vértigo inmenso. Todo había sido una trampa. Claudia le preguntó a Pablo si creía que yo opondría resistencia. Él se rió. Dijo que yo siempre había sido obediente, que bastaba con decir que era por mi bien, y yo aceptaría, porque así era yo, confiada, entregada, madre hasta el hueso. Escuchar eso me dolió más que cualquier golpe. Había criado a mi enemiga, había alimentado con amor a la persona que ahora me quería, fuera de mi propia vida. Pablo sacó mis joyas del joyero, las metió en una bolsa como si fueran baratijas. Claudia no protestó. Señaló dónde estaban los documentos bancarios. Me llevé la mano al pecho. Me faltaba el aire. ¿Cómo no lo vi antes? Pensé en todo lo que había hecho por ella. En las noches cosiendo uniformes para pagarle la universidad. En los libros que compré vendiendo las joyas que mi difunto esposo me había regalado. En cómo renuncié a rehacer mi vida después de enviudar para enfocarme en su futuro. Cada sacrificio, cada lágrima, cada callo en mis manos, todo había sido utilizado para empujarme hacia este final. Recordé cuando conoció a Pablo. Me alegré tanto. Pensé que había encontrado el amor, pero desde la primera vez que lo llevé a casa, sentí algo en su mirada. No admiración, codicia, evaluación, como si viera mi casa no como un hogar, sino como una propiedad, como un premio.
Después del matrimonio, las visitas se hicieron constantes. Al principio pensé que querían compartir tiempo conmigo, que me valoraban, pero pronto empezaron las sugerencias. Deberías cambiar la cocina. Esa pared se ve vieja. Un jardín más amplio sería mejor. Pablo se ofrecía a ayudar con trámites bancarios, con mis cuentas, con todo lo que era muy complicado para alguien de mi edad. Yo, tonta de mí, le agradecía. Creía que era un yerno atento. Claudia empezó a tratarme como si fuera una niña. Mamá, no deberías hacer eso sola. Mamá, mejor déjame hacerlo yo. Nunca imaginé que detrás de cada gesto había una intención. A mis 65 años sugirieron exámenes médicos. Preventivos, decían. Por tu bien. Los acepté, pensando que era amor. Ahora sé que eran pruebas. Pruebas para declarar mi incapacidad, para tener el control, para firmar por mí. Claudia insistía en que firmara papeles, poderes notariales, autorizaciones bancarias, decisiones médicas. Es para ayudarte, mamá. Yo firmaba, porque confiaba, porque la amaba. Jamás pensé que esas firmas serían las llaves de mi propia celda. Esa mañana, escondida tras la puerta de mi habitación, entendí que tenía 3 días antes de que todo acabara. 3 días para luchar, para revertir la traición más cruel. No sé cómo bajé las escaleras sin caer. Mis piernas eran de papel. Salí por la puerta trasera, con el alma hecha trizas. Caminé por el vecindario como un fantasma. Doña Alma, mi vecina, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Mentí. Me senté en el parque donde solía llevar a Claudia cuando era niña. Cada recuerdo era una puñalada. Pensé en todas las veces que me hizo preguntas sobre mis contraseñas, sobre mi testamento, sobre mis bienes. Pensé en el abogado que Pablo me había recomendado para hacer el testamento, en cómo insistió en incluir cláusulas específicas sobre la casa. Yo pensé que era normal. Ahora entendía que era parte de un plan más grande. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, viendo mi casa, mi refugio, mi mundo. Iban a quitármelo todo, pero no sin pelear, no sin saber quién soy. Realmente, me llamo Elian Portillo. Tengo 70 años, y si ellos pensaban que podían manipularme, estaban muy equivocados. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor ropa y salí temprano. Mi primera parada fue el banco. Llevaba conmigo los documentos originales, no los que ellos habían estado usando. Los verdaderos. Hablé con el gerente, el señor Martínez, quien me conocía desde hace más de 20 años. Le pedí revisar todos los movimientos de mis cuentas, cada autorización, cada firma. Lo que descubrí me heló el alma. Pablo había estado retirando pequeñas cantidades de mis ahorros durante meses, montos estratégicamente bajos, diseñados para no levantar sospechas. Pero al sumar todo, la cifra era escalofriante. Usando los poderes que yo le había otorgado, había transferido dinero a cuentas que no reconocía. El gerente me mostró documentos con mi firma, pero yo no recordaba haberlos firmado. Pablo decía al banco que yo no podía trasladarme, que por eso llevaba los documentos firmados, desde casa. El señor Martínez, preocupado, me ofreció copias de todo. Le dije que temía estar siendo víctima de un abuso. Cancelé todos los poderes, cambié las claves, instruí que ningún movimiento mayor de 100 pesos se hiciera sin mi presencia. A partir de ese instante, mi dinero estaba blindado. Mi siguiente parada fue la notaría. Quería hablar con el abogado que Pablo me había presentado años atrás. La secretaria intentó decirme que no estaba disponible, pero insistí. Al verme tan determinada, lo hizo pasar. El licenciado Torres se mostró nervioso. Le dije que quería revisar mi testamento. Al leerlo, encontré cláusulas que no recordaba haber autorizado. La venta automática de mi casa, la entrega inmediata de todos mis bienes, poderes post-mortem para Claudia. Le pregunté si Pablo le había pagado algo por esos añadidos. Titubeó, sudó, no negó. Su reacción fue respuesta suficiente. Le exigí anular ese testamento inmediatamente. Ya no era la mujer confiada que firmaba sin leer. Fui a la notaría vecina y pedí una cita con otro abogado. Me atendió la licenciada María Torres, una mujer mayor, serena, con ojos de justicia. Le conté toda mi historia, desde los exámenes médicos hasta las conversaciones grabadas por Claudia.
Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. Me explicó que lo que vivía tenía nombre: abuso financiero y emocional contra adultos mayores. Me ayudó a redactar un nuevo testamento. Esta vez, todo estaba claro. Si Claudia intentaba internarme, contra mi voluntad, perdía automáticamente cualquier derecho sobre mi herencia. Creé un fideicomiso para garantizar mi cuidado en casa. Donaría parte de mis bienes a organizaciones que protegen a personas como yo. La licenciada Torres me abrazó al final de la cita. Me dijo: «Usted no está sola, Eliane, y está haciendo lo correcto». Salí fortalecida. Tenía una misión: recuperar lo que me querían quitar. Fui a la clínica donde el médico de Pablo me evaluaba. Pedí hablar con el director. Solicité mis expedientes médicos. Lo que encontré me heló. Informes de confusión mental, de episodios de ansiedad, de comportamientos erráticos que nunca tuve. La mayoría eran informes escritos por recomendación de familiares preocupados, o sea, Claudia y Pablo. Le dije al director que necesitaba una segunda evaluación, con un especialista independiente. Me agendó con la doctora Elena Morales, geriatra de renombre. La doctora Morales me evaluó minuciosamente. Pasé pruebas cognitivas, psicológicas, de memoria, de razonamiento. Cada respuesta era una piedra en el muro que estaba construyendo para protegerme. Al finalizar me dijo: «Usted está perfectamente lúcida. No hay signos de deterioro. Está en pleno control de su vida». Me entregó un informe oficial, firmado y sellado. También una carta donde explicaba que cualquier internación forzosa en mi contra sería médicamente injustificada. Con esa carta en mano, me dirigí a la comisaría más cercana. El reloj marcaba las 18:00. Faltaban menos de 1948 horas para que Pablo y Claudia intentaran ejecutarlo todo. Ya no tenía miedo, solo una determinación férrea. Fui recibida por el sargento Guillermo Bravo. Le conté todo, desde la traición en mi habitación hasta los documentos falsificados. Le mostré pruebas: los registros bancarios, el Nuevo Testamento, los informes médicos. Él me escuchó con respeto y atención. Cuando terminé, su rostro estaba sombrío. Me dijo que lo que planeaban hacer conmigo era secuestro disfrazado, que con las pruebas que tenía podían actuar de inmediato. Establecimos un plan. Yo debía comportarme con normalidad. Cuando ellos vinieran a buscarme para llevarme al hogar, la policía estaría esperándolos. Me dieron un dispositivo de pánico. También enviaron una patrulla a vigilar la zona. Esa noche dormí con el corazón en calma. El domingo amaneció con un cielo claro. Pablo y Claudia llegaron temprano, sonrientes. Yo los recibí como si nada hubiera pasado. Desayunamos juntos. Hablaban de trivialidades. Claudia preguntaba cómo me sentía, si había tenido algún olvido, si estaba confundida. Cada palabra era una trampa. Yo respondía con serenidad, más lúcida que nunca. Pablo mencionó una residencia cercana, muy bonita, que quería que la conociera, solo por si acaso. Dije que me encantaría, que siempre fui una mujer abierta a explorar opciones. Se miraron satisfechos. Creían que su plan iba viento en popa. No sabían que el guión había cambiado. Me pidieron que no empacara nada, que solo llevara mi documentación por si acaso. Claudia habló sobre cuánto me amaba, sobre cuánto se preocupaba por mi bienestar. Me decía que todo lo que hacían era por mi bien, que no entendía lo mucho que sufría al verme sola. Yo la escuchaba, asintiendo. Cada palabra era veneno envuelto en terciopelo. Pablo se ofreció a revisar mis medicamentos. Dijo que quería asegurar que no estuviera tomando nada vencido. Mientras lo hacía, sacó unas pastillas que no reconocía. Le pregunté qué eran. Dijo que vitaminas para la memoria. Fingí tomarlas. Las escondí bajo la lengua. Esa noche dormiría con la mente más clara que nunca. Antes de irse, Pablo y Claudia me abrazaron con ternura. Claudia me susurró que el día siguiente sería difícil, pero que estaba segura de que me adaptaría. Pablo me dijo que no me preocupara por nada, que estaría en buenas manos. Cerré la puerta con una sonrisa. No de alegría, sino de victoria. Preparé mi bolso. Revisé cada documento. Verifiqué el funcionamiento del dispositivo de emergencia. Me acosté temprano. No para dormir, sino para esperar. El lunes sería el día en que todo cambiaría. El día en que ellos descubrirían que Eliane Portillo
No era una víctima. Era una mujer con fuerza, memoria, dignidad y una verdad que los aplastaría. A las 9:30 en punto, el auto de Pablo se estacionó frente a mi casa. Los vi desde la ventana. Revisaban papeles, sonreían, se sentían triunfadores. Toqué mi bolso, donde llevaba todas las pruebas. Respiré hondo y abrí la puerta. Pablo me dijo que me veía radiante. Claudia comentó que estaba feliz de que estuviera abierta al cambio. Tomé la pequeña maleta que me entregaron, llena con mis cosas. Aunque dijeron que era por si decidía almorzar allá. Subí al auto. Durante el trayecto ellos hablaban como si nada, pero yo sabía que cada palabra era parte del teatro. El asilo estaba cerca. Cada metro que avanzábamos, sentía que me acercaba a la justicia. Al llegar al lugar, una fachada impecable nos recibió. Jardines cuidados, flores artificiales bien distribuidas. Un ambiente que pretendía ser acogedor. Pero mis ojos ya no eran los mismos. Ya no veía belleza, sino simulacro. Nos recibió el director, un hombre elegante, con sonrisa programada. Saludó a Pablo y Claudia con familiaridad, como si fueran viejos conocidos. Me habló con condescendencia, como si fuera una niña de 5 años. Mencionó que mi habitación ya estaba preparada. Me tomó del brazo con suavidad innecesaria y comenzó a guiarme por los pasillos. Mientras caminábamos, Claudia se aferraba a mí como si temiera que escapara. Yo sonreía. Ya todo estaba en marcha. Durante el recorrido, el director hablaba en tiempo pasado. Aquí será donde desayune. Aquí dormirá. Aquí se reunirán las visitas. No me preguntaba si quería. Daba por hecho que me quedaría. Pablo comentaba detalles administrativos con él. Escuché palabras como protocolos para pacientes resistentes, cláusulas especiales, medidas de seguridad. Me mostraron el salón común, la sala de juegos, el comedor, todo ordenado, frío, sin alma. Cuando llegamos a la habitación asignada, supe que no era una habitación. Era una celda, cama con barandillas, cámaras en las esquinas, ventanas con cerraduras. Me dijeron que era por mi seguridad. Yo sabía que era para encerrarme. Claudia abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa. Eran los papeles de internación, ya completados, con mi información, con firmas que yo jamás había puesto. Firmas de ella, como mi representante legal. Director los revisó como si fueran contratos de hotel. Pablo me preguntó qué opinaba del lugar. Yo le dije que me parecía interesante, pero que solo era una visita. Fue entonces que Claudia me miró fijamente y dijo: «Mamá, ya no tienes casa. Esta es tu nueva realidad». Pablo agregó que ya habían cancelado los servicios de mi hogar, que mis pertenencias estaban siendo donadas o descartadas, que mi cuenta bancaria había sido transferida a un fideicomiso. Sentí el mundo detenerse. Intenté caminar hacia la salida, pero 2 enfermeros se interpusieron. No me empujaron, no gritaron, pero me bloquearon el paso con cortesía violenta. Me dijeron que entendían mi confusión, que era normal en la adaptación. Claudia me abrazó como si realmente sintiera algo. Pablo me acarició el hombro con fingida compasión. Yo no lloré. Saqué lentamente el dispositivo de emergencia de mi bolso y lo activé. Un clic sutil, silencioso, pero devastador. En menos de 3 minutos las sirenas cortaron el silencio del asilo. Las miradas de mis verdugos cambiaron de color, del blanco de la seguridad al rojo del pánico. La justicia había llegado. El sargento Bravo entró con 2 agentes. Se dirigió a mí con respeto. Me preguntó si me encontraba bien. Le respondí que sí. Claudia intentó explicar la situación, mintiendo con la serenidad de una actriz. Dijo que yo estaba confundida. Pablo intentó mostrar los papeles falsos, pero yo saqué de mi bolso las pruebas verdaderas, informes médicos, registros bancarios, mi Nuevo Testamento, grabaciones de voz, fotografías de documentos. El director del asilo quedó perplejo. Los agentes esposaron a Claudia. Ella gritaba que yo era una desagradecida. Pablo permanecía en silencio, sabiendo que el telón había caído. Su función había terminado. El director intentó defenderse, diciendo que solo actuaba según protocolos, pero el sargento Bravo le mostró una orden de registro. Había denuncias previas contra el lugar, celdas disfrazadas de habitaciones, internaciones sin consentimiento.
Pronto los gritos dejaron de oírse. Solo quedaba el sonido del viento entre los árboles del jardín. Respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba a salvo. No porque alguien me protegiera, sino porque yo me había protegido. Caminé sola hasta la salida. Una mujer libre. Una mujer que acababa de recuperar su vida. La justicia apenas comenzaba, pero mi alma ya sentía alivio. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, audiencias preliminares, registros judiciales. Cada nuevo documento revelaba una capa más profunda del engaño. Pablo había estado planeando todo desde mucho antes, incluso antes de casarse con Claudia. Había investigado mis propiedades, mis cuentas, mis rutinas. Había calculado hasta cuánto tiempo viviría una vez internada. Pero lo más devastador fue descubrir que no era su primera víctima. Había hecho lo mismo con la madre de una expareja, una señora llamada Herminia Morales. La historia era idéntica. Internación forzada. Muerte precoz. Herencia en manos de Pablo. La policía reabrió el caso. Luisa, la expareja de Pablo, fue localizada. Testificó con lágrimas en los ojos. Había sido manipulada igual que Claudia. Le prometieron seguridad, amor, futuro. A cambio, le arrancaron la vida de su madre. El patrón se repetía. Pablo no era solo un criminal. Era un depredador de patrimonio. Claudia intentó distanciarse de él durante la investigación. Dijo que había sido manipulada, que no sabía el alcance del plan. Pero los mensajes entre ellos decían otra cosa. Se burlaban de mí. Hablaban de mi muerte como un trámite. Planeaban viajes, reformas en la casa, compras, todo a costa de mi vida. El juicio fue largo, doloroso. Cada audiencia era una puñalada. Claudia me miraba desde el banquillo, llorando, suplicando perdón. Yo ya no veía a mi hija. Veía a una desconocida, alguien capaz de traicionar lo más sagrado. Pablo, en cambio, permanecía frío. Negaba todo. Alegaba legalidad. El fiscal lo describió como un depredador serial. El abogado Torres fue arrestado. El director del asilo también. Todo un sistema había sido creado para destruir vidas de adultos mayores y robar su dignidad. Yo, Elian Portillo, había destapado esa red. Había gritado lo que muchos callan. Había alzado la voz por quienes ya no podían hacerlo. El veredicto llegó. Pablo fue condenado a 15 años de prisión por fraude, conspiración, abuso de adultos mayores y tentativa de secuestro. Claudia recibió 8 años por complicidad. El lazo abogado fue inhabilitado de por vida. El asilo fue clausurado. El silencio que siguió al juicio fue ensordecedor. Lloré, no por ellos, por mí, por la madre que fui, por la hija que perdí, por los años entregados, pero también por la mujer que había renacido. Porque entre tanto dolor, encontré una versión de mí que no conocía. Una mujer capaz de resistir, de luchar, de reconstruirse. Una mujer libre. Después del juicio, volví a mi casa con el corazón herido pero la frente en alto. Al cruzar el umbral, sentí que regresaba a un campo de batalla. Cada rincón tenía cicatrices. El comedor donde desayunamos antes del intento de internación. La habitación donde Pablo había revisado mis papeles. El jardín que ellos querían convertir en estacionamiento. Todo era mío, pero todo dolía. Me senté en la sala, respiré hondo y supe que tendría que sanar espacio por espacio. Empecé por la habitación de huéspedes, la misma donde Claudia había empacado mis pertenencias. Pinté las paredes, cambié los muebles, convertí ese lugar en un refugio de paz. Después, redecoré el comedor. Reemplacé la vajilla que Claudia había despreciado. Colgué nuevas cortinas. Volví a poner flores frescas en la mesa. Luego fue el turno del jardín. Arranqué las plantas marchitas, sembré nuevas, margaritas, lavanda, rosales, flores que ellos nunca verían, flores que crecían libres, como yo. Mi vecina Alma me visitaba cada tarde. Me traía té, pan dulce y compañía. Al principio dudaba de todos. Veía segundas intenciones en cada gesto amable. Pero Alma fue paciente. Me contaba historias, me escuchaba en silencio. Un día me confesó que siempre sospechó de Pablo, pero que no supo cómo intervenir. La perdoné. Ella no era culpable. Gracias a Alma conocí a otras mujeres del barrio. Doña María, Rosa, Leticia.
todas con historias similares. Hijos que las presionaban para vender sus casas, nueras que usaban sus tarjetas, nietos que las veían como estorbos. Nos reuníamos en mi jardín cada jueves, tomábamos café, compartíamos lágrimas, nos dábamos fuerzas. Nació así un grupo informal de apoyo, un círculo de mujeres que se negaban a ser invisibles. La licenciada María Torres nos visitó un día. Le contamos nuestras historias. Ella, conmovida, propuso algo mayor. Una fundación, una red legal y emocional para proteger a adultos mayores del abuso familiar. La idea me abrazó el alma. Así nació la Fundación Elian, con el objetivo de dar asesoría legal gratuita, atención psicológica y albergue temporal a adultos mayores traicionados por sus propios hijos o familiares. Usé parte del dinero recuperado para financiar el proyecto. La sede fue una casa vecina que compré y transformé con ayuda de voluntarios. Alma se encargó del jardín. Rosa gestionaba las citas. Leticia recibía a las nuevas integrantes. Nos convertimos en una familia de mujeres que habían sido rotas, pero que se reconstruían juntas. Cada historia que escuchábamos era una herida nueva, pero también un llamado a no rendirse jamás. Luisa, la ex de Pablo, también se unió a la fundación. Llegó temblando, con la culpa colgada en los hombros. Me pidió perdón por no haber denunciado antes. Le respondí que su testimonio salvó mi vida. Nos abrazamos, dos mujeres marcadas por el mismo monstruo, ahora unidas por la justicia. Luisa se volvió voluntaria. Daba charlas sobre manipulación emocional. Contaba cómo el amor puede ser usado como arma, cómo los depredadores financieros disfrazan la codicia de protección. Con el tiempo, su voz dejó de temblar, y su mirada, antes opaca, recuperó el brillo. Verla sanar era como ver una parte de mí renacer también. Durante el primer año recibimos más de 30 casos, mujeres que habían sido despojadas de sus hogares, hombres mayores engañados por nietos, ancianas internadas sin consentimiento. Cada historia confirmaba que el abuso familiar era una pandemia silenciosa. La Fundación Elian se convirtió en un faro. Empezamos a salir en medios locales. Invitábamos abogados, médicos, psicólogos. Organizábamos talleres sobre derechos de adultos mayores. Creábamos redes de protección vecinal. Recibíamos donaciones, gente común que quería hacer algo. Nunca imaginé que mi tragedia personal se convertiría en una causa colectiva. Pero así fue, y cada día agradecía por haber tenido el valor de alzar la voz. Un año después del juicio, recibí la primera carta de Claudia desde la cárcel. No la abrí. La segunda llegó al mes siguiente. Tampoco la leí, pero la tercera venía acompañada de un dibujo que ella había hecho de niña. No pude evitar abrirla. Decía que estaba arrepentida, que Pablo la había manipulado, que solo ahora entendía lo que había hecho, que se sentía vacía, rota, enferma de culpa. Pedía perdón. Decía que todavía me amaba, que no esperaba herencia, ni redención. Solo quería que supiera que se había dado cuenta de todo demasiado tarde. Lloré, porque en cada palabra escuchaba el eco de la hija que una vez fue. Las cartas continuaron, algunas llenas de culpa, otras tratando de justificar lo injustificable. Un día escribió que me envidiaba, que siempre había sentido que mi vida era demasiado perfecta, que yo no necesitaba a nadie, que eso la hacía sentirse menos, que Pablo usó ese resentimiento como anzuelo. Decía que nunca quiso hacerme daño, pero que el deseo de tener lo que yo tenía fue más fuerte. No respondí ninguna carta, porque el perdón, cuando la herida es tan profunda, no se entrega con palabras, y porque aunque su arrepentimiento fuera real, yo no podía borrar lo que viví. Algunas traiciones dejan cicatrices que ni el tiempo puede cerrar. En el segundo aniversario del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Teodoro, un hombre de mi edad que había conocido a través de la fundación. Su esposa había fallecido y sus hijos intentaron robarle todo. Lo ayudamos a recuperar su patrimonio. Después de su proceso, seguimos en contacto. Me invitó a cenar. Al principio dudé. Mi confianza en los hombres estaba destrozada. Pero él fue paciente, amable, sincero. Durante la cena me confesó que sentía algo por mí, que admiraba mi fuerza, mi dignidad, mi luz. Me dijo que no esperaba nada,
Solo quería agradecerme. Su humildad fue la llave que abrió una puerta que creía sellada para siempre. Con el tiempo comenzamos a vernos más seguido. Paseos por el parque, charlas en mi jardín, almuerzos sencillos llenos de complicidad. Nunca pidió nada. Nunca mencionó mi dinero, mi casa, mi pasado. Solo estaba ahí, presente, limpio. Un día me preguntó si me gustaría acompañarlo a un viaje corto a la sierra. Le dije que sí. Fue la primera vez en años que sentí paz viajando con alguien. Teodoro me devolvió la confianza en la humanidad. Sus hijos, adultos y amorosos, me trataron con respeto. Nunca hicieron preguntas incómodas. Solo me abrazaron como una mujer valiosa, como una persona digna, como alguien que merecía amor sin condiciones. Un año después de conocernos, Teodoro me propuso matrimonio. No lo hizo, con flores ni discursos grandilocuentes. Me tomó de las manos y me dijo: «Quiero compartir lo que me queda de vida contigo, Eliane. No para cambiarte, ni para protegerte, sino para caminar a tu lado». Sus palabras fueron como un bálsamo. No lo respondí de inmediato. Le pedí tiempo. Quería estar segura de que mis decisiones no nacían de la soledad, sino de la libertad. Consulté con la licenciada María Torres. Firmamos un acuerdo prenupcial que protegía completamente mi patrimonio. No porque dudara de Teodoro, sino porque aprendí que la confianza verdadera se construye sobre bases sólidas. Nuestra boda fue pequeña, íntima, hermosa. La celebramos en mi jardín, rodeados de flores nuevas, de mujeres valientes, de amigos reales. Los hijos de Teodoro vinieron con sus familias. Me abrazaron como si ya fuera parte de ellos. Las mujeres de la fundación lloraban de alegría. Alma llevó el pastel. Rosa decoró las mesas. Luisa leyó un poema. Fue la primera vez en muchos años que sentí una alegría tan pura, tan limpia, tan mía. No había culpas, ni mentiras, ni expectativas ajenas. Solo amor real. Amor sin deudas. Amor sin condiciones. Me miré al espejo aquella mañana y me dije: «Hoy te casas contigo misma, Eliane, con tu nueva vida». Pocos días después, apareció una nueva carta de Claudia. Esta vez, la más amarga. Decía que me había reemplazado fácilmente, que mientras ella se consumía entre rejas, yo me paseaba de blanco entre rosas, que había encontrado una nueva familia en 1900, tiempo récord, que todo su sufrimiento no valió nada, que el sistema estaba en mi favor y en su contra. No respondí, no porque no me doliera, sino porque ya no iba a permitir que su culpa se convirtiera en mi castigo. Yo no la había reemplazado. Había sobrevivido. Había reconstruido. Había vuelto a amar sin pedir permiso. Y eso no era traición. Era dignidad. La vida con Teodoro fue sencilla y luminosa. Desayunos con pan casero. Tardes de lectura en el jardín. Paseos de la mano al atardecer. Compartíamos heridas, pero también sueños. Hablábamos del pasado sin rencor y del futuro con esperanza. Él había sido traicionado también, y juntos nos devolvimos la fe en el amor. Decidimos mantener la fundación activa, incluso ampliarla. Con el apoyo de donantes y del gobierno local, abrimos 2 nuevas sedes, una en el norte de la ciudad, otra en un pueblo rural. Personas mayores acudían a nosotros desde todos los rincones. Cada historia que escuchábamos confirmaba que aún había mucho por hacer. En la Fundación Eliane comenzamos a capacitar jóvenes voluntarios, estudiantes de Derecho, de Psicología, de Enfermería. Les enseñábamos a detectar señales de abuso, a proteger a sus abuelos, a no callar frente a la injusticia. Creamos programas intergeneracionales en escuelas, dimos charlas en centros comunitarios, publicamos un manual de derechos para adultos mayores. El eco de mi historia se convirtió en un megáfono para miles. No solo se trataba de mí, se trataba de todos, porque el abuso familiar no distingue clase, ni apellido, ni historia, porque el amor no siempre es seguro, y porque el silencio es el mejor aliado del verdugo. Durante esos años también me dediqué a escribir. Comencé a relatar mi experiencia en un cuaderno que me regaló Alma. Cada línea era una herida cerrándose, cada capítulo era una espina arrancada. Al principio era solo para mí, pero un día, una periodista que visitó la fundación leyó un fragmento y me animó a publicarlo. Me negué, me dio miedo exponerme,
Pero luego comprendí que la vergüenza no era mía, era de quienes traicionan. Así nació el libro, La mujer que no se rindió. Fue publicado por una editorial local y, para mi sorpresa, se volvió un referente. Empezaron a invitarme a entrevistas, foros, congresos. Mi voz, antes apagada, ahora resonaba fuerte. Recuerdo la primera vez que hablé frente a un auditorio lleno. Temblaban mis manos, pero al ver los rostros atentos, supe que tenía una responsabilidad. Conté mi historia, sin suavizarla, sin edulcorarla. Hablé del dolor, del engaño, del miedo, pero también del despertar, de la justicia, del amor propio. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Y luego, un aplauso que me abrazó como nunca. Se acercaron mujeres a decirme que vivieron lo mismo, hombres a pedirme perdón por las injusticias de sus familias, jóvenes que prometieron cuidar mejor a sus abuelos. Entendí entonces que no había sobrevivido solo por mí, había sobrevivido para ser faro. Teodoro me acompañaba en Mi Nació, cada presentación, siempre en la primera fila, con los ojos brillosos y las manos entrelazadas. Me decía que yo era su heroína, que nunca había conocido una mujer tan fuerte. Yo le respondía que él había llegado cuando más lo necesitaba, que su ternura había sido el puente hacia mi reconstrucción. Nunca dejamos de agradecer el uno al otro, porque ambos sabíamos que, a nuestra edad, encontrar un amor limpio no era común. Y sin embargo, ahí estábamos, 2 sobrevivientes del abuso familiar, 2 corazones heridos que decidieron no encerrarse, que eligieron sanar desde el amor y no desde el miedo. 5 años después del juicio, la Fundación Elian se convirtió en modelo nacional. Fuimos reconocidos por organismos internacionales. La historia se adaptó en documentales, en obras de teatro, incluso en una serie de televisión. No por vanidad, sino porque era necesario contarla, para que nadie más pasara por lo que yo pasé, para que ninguna mujer mayor se sintiera sola, inútil, prescindible. Recibíamos cartas desde todo el país, personas agradecidas, personas pidiendo ayuda, personas contando sus propias batallas. A veces lloraba al leerlas, pero también me llenaban de sentido, porque entendía que lo que había perdido se estaba transformando en algo mucho más grande. Y aún así, algunas mañanas me despertaba pensando en Claudia, en la niña que alguna vez fui capaz de amar con locura, en la adolescente que lloraba en mi regazo, en la mujer que celebré cuando se graduó, y luego, inevitablemente, en la traidora que intentó borrarme del mapa, ya no con odio, sino con un dolor sereno, un luto sin lágrimas, porque aprendí que hay pérdidas que no se lloran con llanto, se lloran con silencio, con flores nuevas en el jardín, con páginas escritas, con justicia sembrada en otras vidas, porque aunque no haya redención para Claudia, sí hubo redención para mí, y eso es lo único que importa. Un día, caminando por el parque donde solía llevar a Claudia de niña, encontré una banca vacía. Me senté en silencio. Observé a otras madres con sus hijas. Reían, se abrazaban, compartían secretos. Durante años soñé con que Claudia y yo fuéramos así, con que el tiempo curara lo que ella había destruido. Pero comprendí que a veces el amor no basta, que hay heridas que no se cierran con abrazos, ni con cartas, ni con recuerdos. Me permití llorar un poco, no por nostalgia, sino por respeto a lo que yo fui, a la madre que entregó todo y que fue traicionada con la frialdad de un desconocido. Volví a casa con el corazón más liviano. Era una tarde cálida. El sol se filtraba entre los árboles del jardín. Me senté bajo mi limonero, ese que sembré con mi esposo cuando Claudia era una niña. Sus frutos caían lentamente, como si me recordaran que la vida siempre da nuevas oportunidades. Preparé limonada para las voluntarias de la fundación. Llegaban a las 5. Alma trajo galletas. Rosa trajo una nueva historia que había que escuchar. Nos reímos, lloramos, compartimos, porque en ese jardín no solo sembrábamos flores, sembrábamos esperanza. Y cada jueves, ese lugar se convertía en un templo de sanación colectiva. En una de esas reuniones, una mujer de 78 años llamada Evangelina me tomó las manos y me dijo: «Usted me salvó la vida, señora Elian. Yo ya había firmado todo. Ya me iban a internar, pero su historia me abrió los ojos. Me defendí, me protegí, y estoy viva gracias a usted». Lloré.
porque entendí que mi voz había llegado más lejos de lo que imaginaba, que lo que me hicieron, aunque injusto, se había transformado en luz para otros. Evangelina abrazó a su nieta, que estaba con ella. La niña me regaló un dibujo de flores y escribió: «Gracias por proteger a mi abuela». Lo enmarqué y lo colgué en la entrada de mi casa. Pasaban los meses y cada vez más personas llegaban a la fundación. Un anciano de 83 años que su hijo quiso desalojar. Una mujer de 74 que fue manipulada para firmar la venta de su casa. Una pareja de adultos mayores cuyos nietos les robaron sus tarjetas. Cada caso era único, pero el patrón era el mismo: abuso disfrazado de amor. Ayudarlos no solo me daba propósito, me devolvía la fe, porque veía que no era la única que había sido traicionada por quien más confiaba, y porque juntos rompíamos el ciclo del silencio. Cada vez que un juez fallaba a favor de nuestros protegidos, sentía que algo se curaba también dentro de mí. Un día, una reportera joven me preguntó si alguna vez había pensado en reconciliarme con Claudia. Guardé silencio. Miré mis manos y le respondí: «No, porque el perdón no siempre requiere reencuentro. A veces perdonamos en silencio, para seguir, para no cargar con la rabia. Pero eso no significa abrir la puerta al daño otra vez». La joven me miró con ojos brillantes y anotó cada palabra. Al día siguiente salió publicada mi entrevista. El titular decía: «Elian Portillo, la mujer que convirtió el abandono en fuerza y la traición en justicia». Lloré al verlo, no por vanidad, sino porque ese era, al fin, el nombre de mi verdad. Teodoro le cortó el artículo y lo pegó en un portarretratos. Lo puso sobre la mesa del comedor y me dijo: «Así te deben recordar, Elian, como una mujer de verdad, de las que no se rinden». Le sonreí y le dije: «También quiero que me recuerden como una mujer que volvió a amar, porque eso también era parte de mi historia». La reconstrucción no había sido solo desde el dolor, sino también desde la ternura, desde la confianza, desde el calor de una mano que no aprieta, sino que sostiene. Y Teodoro había sido eso para mí: un compañero, un refugio, una segunda oportunidad. En nuestro 3er aniversario de bodas, Teodoro me llevó a un pequeño hotel rural, solo los dos. Caminamos por senderos de tierra, comimos pan recién horneado, dormimos bajo una manta tejida a mano. Me tomó la mano y me dijo: «Gracias por darme el privilegio de caminar contigo, Elian». Yo le respondí: «Gracias por no temer mis cicatrices, porque a nuestra edad todos llevamos heridas, pero no todos encuentran quien las bese con respeto». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «No me curé sola, me curé acompañada». Y eso no es debilidad, es valentía compartida. Un día, regresando de una presentación en una universidad, encontré una carta en la puerta. Era de una mujer joven, de unos 30 años. Decía que su madre estaba siendo manipulada por sus hermanos para firmar una cesión de bienes, que ella no sabía qué hacer, que encontró mi libro por casualidad y que había sentido que su madre podría ser yo. Nos pidió ayuda. La recibimos en la fundación al día siguiente. Escuchamos su historia, lloramos juntas y la acompañamos en cada paso legal. Ganaron el caso. Su madre, doña Mercedes, nos trajo una bandeja de empanadas caseras y me abrazó como si me conociera de toda la vida. Momentos como ese se volvieron frecuentes, pequeños milagros nacidos del dolor. Teodoro decía que la fundación era como una colmena, llena de movimiento, de dulzura, de defensa, colectiva. A veces nos sentábamos juntos al atardecer, viendo cómo las luces de las sedes se encendían una a una, y me decía: «Todo esto existe porque tú decidiste no rendirte». Yo respondía: «Porque alguien tenía que hacerlo, y porque si yo no me defendía, nadie más lo haría por mí». Nunca imaginé que mi lucha personal se convertiría en una causa tan poderosa, pero así ocurrió, porque la dignidad, cuando se defiende, se multiplica. 5 años y medio después de aquel intento de internación, puedo decir sin titubeos que soy libre. Libre de miedos, libre de manipulaciones, libre de quienes usaron mi amor como arma. Y sobre todo, libre de la culpa. Porque durante mucho tiempo me culpé, por haber confiado, por haber amado tanto,
por haber firmado papeles sin leer. Pero ahora entiendo que eso no fue debilidad, fue amor, y que quien usa el amor para destruir es el único responsable. Hoy, al despertar en mi cama, en mi casa, con el aroma del café recién hecho y el murmullo de las flores en el jardín, susurro para mí misma: Eliane, lo lograste, sobreviviste, y eso vale más que cualquier perdón. A veces, mientras riego las plantas del jardín, me sorprendo pensando en todo lo que viví, en cómo pasé de ser una madre entregada a una mujer traicionada, de víctima silenciosa a fundadora de una causa que cambió vidas. Me miro las manos. Ya no están tan fuertes como antes. Tienen arrugas, manchas, temblores, pero también tienen historia. Cada cicatriz, cada línea, es una prueba de que viví, luché y resistí. A mis 70 años, no necesito que nadie me valide. Me basta con saber que cada día me pertenezco a mí misma, que ya no me dejo definir por los ojos de nadie más. Recuerdo que en mis peores noches pensaba que el mundo se había vuelto contra mí, que era demasiado tarde para empezar de nuevo, que a mi edad ya no se reconstruyen los sueños. Me equivocaba. No solo se puede, se debe, porque si algo me enseñó esta vida, es que mientras respiremos, hay oportunidad para sanar, para elegir, para rodearnos de personas que sí nos valoran y para dejar atrás a quienes solo quisieron usarnos. Hoy tengo menos personas en mi vida, pero todas son verdaderas. No hay máscaras. No hay agendas ocultas, solo vínculos honestos, construidos desde el respeto mutuo. En uno de nuestros eventos más recientes, un joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Me dijo: «Gracias por enseñarme cómo se debe tratar a una abuela». Me emocioné, porque él no era víctima, ni voluntario, ni familiar. Solo alguien que escuchó mi historia en una charla universitaria y le hizo replantear cómo trataba a su abuela. Me abrazó, me regaló una pulsera con cuentas de colores. Me dijo que su abuela hacía esas pulseras para él cuando era niño. Desde entonces, la uso en cada presentación, como recordatorio de que sembrar respeto es sembrar humanidad, y de que cada gesto puede ser una semilla de cambio. Una tarde, mientras limpiábamos la sede de la fundación, encontré una caja vieja con fotografías. Eran de los primeros casos que atendimos. Rostros que llegaron con miedo y se fueron con esperanza. Mujeres que volvieron a sonreír. Hombres que recuperaron sus bienes. Abuelas que volvieron a sentir que valían. Me senté con Teodoro y revisamos una por una. Nos reímos, nos conmovimos y decidimos hacer un mural. Un muro de dignidad. Lo colocamos en la entrada de la fundación. Cada persona que entra lo ve y sabe que ese lugar no nació del privilegio. Nació del dolor transformado en acción, de la verdad que decidió no callarse más. Algunas noches, cuando todo está en silencio, escribo en mi diario. No para recordar lo que pasó, sino para no olvidar quién soy, para no permitir que el pasado me robe el presente. Escribo sobre el aroma de las flores nuevas, sobre los abrazos sinceros, sobre las lágrimas que ahora tienen sentido. Y también escribo sobre Claudia, porque aunque ya no forme parte de mi vida, sigue habitando mi historia. No con rencor, sino como una advertencia de que el amor no justifica el abuso, de que la sangre no compra la dignidad, de que hasta la hija más amada puede convertirse en verdugo si el alma se pudre de codicia. Un día una periodista me preguntó qué le diría a Claudia si la tuviera enfrente. Guardé silencio y luego respondí: le diría que la perdono, pero no la olvido, que deseo que encuentre paz, pero lejos de mí, que espero que haya aprendido, pero que yo ya no soy su campo de redención. Mi vida no es su penitencia, es mi renacimiento. Fue la última vez que hablé públicamente sobre ella. Desde entonces, decidí dejar de responder preguntas sobre su paradero. No me interesa. Mi energía está en los vivos, en los que luchan, en los que se atreven a romper los silencios, en los que eligen la verdad, aunque duela. Teodoro siempre me dice que tengo el alma de una guerrera. Yo me río y le digo que no, que soy una costurera con cicatrices. Pero en el fondo sé que tiene razón, porque una guerrera no siempre empuña espadas. A veces empuña documentos, verdades, palabras. A veces resiste con silencio.
otras veces con gritos, pero siempre desde la dignidad. Eso es lo que intento transmitir a cada persona que llega a nuestra fundación. No vengas a llorar por lo perdido. Ven a construir lo que viene. No te sientas menos por tener miedo. Siente orgullo por no haberte rendido. Eso es lo que somos aquí. Un ejército de almas que se negaron a desaparecer. Con el tiempo, la fundación también comenzó a recibir hombres. Al principio eran pocos. Les costaba hablar. Lloraban en silencio. Decían que sentían vergüenza, que cómo era posible que sus propios hijos los traicionaran, que nadie les creía. Pero luego veían nuestras historias, nuestras cicatrices abiertas con dignidad, y empezaban a hablar, a reclamar lo suyo, a defender sus nombres. Uno de ellos, don Pascual, me dijo una vez: «Gracias, Eliane. Antes creía que ser viejo era lo mismo que ser invisible. Usted me devolvió la voz». Y yo le respondí: «Usted nunca la perdió, solo necesitaba un lugar donde pudiera ser escuchada». Recuerdo también a Martina, una señora de 76 años que llegó a nosotros con la mirada rota. Su hija le había vaciado la cuenta bancaria. Le había dicho que era por su bien. Martina había firmado por confianza, por amor, por ingenuidad, como todas nosotras. Pero cuando leyó mi historia en un periódico local, tomó un tren sola y viajó 6 horas hasta nuestra sede. Llegó con una maleta vieja y un sobre con papeles. «No tengo a dónde ir», me dijo, «pero tampoco quiero que me sigan robando». La ayudamos a recuperar parte de su dinero. Le conseguimos un abogado. Y un día la escuchamos reír. Y fue el sonido más hermoso del mundo. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera regresado por mis lentes aquel día, si no hubiera escuchado esa conversación. Si no me hubiera escondido tras la puerta, tal vez ahora estaría en una habitación con barrotes, con cámaras, medicada, silenciada, olvidada, y mi casa estaría ocupada, mis recuerdos borrados, mi historia vendida. Pero el destino me regaló una oportunidad, y yo decidí tomarla. Decidí no callarme, no dejarme, no rendirme, porque entendí que la edad no es una condena, es una fuerza, una experiencia, una sabiduría, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir por mí. Nunca más. En uno de nuestros talleres, una joven voluntaria me preguntó cómo había logrado mantenerme firme, cómo no me quebré cuando vi a mi hija empacando mis cosas. Respondí que no fue valentía inmediata, fue instinto, instinto de madre herida, instinto de mujer traicionada. No tuve tiempo de llorar en ese momento, tuve que actuar. Y eso me salvó, porque si me hubiese quebrado entonces, ellos habrían ganado. Porque a veces la fuerza no es gritar, es mantenerse en pie cuando todo se cae, es recoger los pedazos del alma y usarlos como escudo. Esa es la clase de valentía que quiero enseñar, la silenciosa, la persistente, la que nace del amor propio. Muchas veces me preguntan si volvería a confiar en alguien, si después de todo lo vivido, no temo que me traicionen otra vez. Mi respuesta es sí, volvería a confiar, porque si no confías, mueres por dentro. Pero esta vez lo haría con ojos abiertos, con límites claros, con la experiencia como brújula. Teodoro fue la prueba de que sí se puede amar otra vez, sin entregarse ciegamente. Sus gestos, su paciencia, su respeto, me mostraron que el amor verdadero no pide sacrificios extremos. Acompaña, sostiene, camina al lado, no aplasta. Y eso para mí fue una de las lecciones más poderosas que esta etapa de mi vida me regaló. Hay días en que el pasado vuelve como una brisa tibia, no para herirme, sino para recordarme lo lejos que he llegado. Escucho una canción antigua, huelo un perfume que usaba Claudia cuando era niña, encuentro una libreta con dibujos suyos y por un instante duele, pero no como antes. Ahora es un eco, un susurro que me recuerda que fui madre, que amé con todo, que hice lo mejor que pude y que aunque ella eligió traicionarme, yo elegí sobrevivir. No borro esos recuerdos, no los niego, los guardo en una caja que no abro seguido, porque no quiero que definan mi presente, pero sí reconozco que formaron la mujer que soy hoy. Una de las cosas más difíciles fue aceptar que el amor no siempre vuelve, que puedes dar todo y no recibir nada,
que puedes criar con ternura, cuidar con devoción y aún así ser vista como un estorbo. Esa fue una verdad que me rompió. Pero también me reconstruyó, porque me obligó a preguntarme, ¿y yo? ¿Me amo? ¿Yo me valoro? ¿Aunque nadie más lo haga? Y cuando la respuesta fue sí, entonces supe que podía empezar de nuevo, que no necesitaba la validación de una hija ingrata para existir, que merecía respeto, amor y tranquilidad solo por ser yo, por todo lo que había vivido, por todo lo que había superado. En la fundación empezamos a incluir talleres de autoestima para adultos mayores. Nos dimos cuenta de que muchas de las víctimas no solo perdían sus bienes, sino también su identidad. Se volvían sombras. Decían, no valgo nada, soy una carga, mi tiempo ya pasó. Y cada una de esas frases era como un cuchillo. Así que decidimos devolverles el espejo, mostrarles lo valiosas que son, recordarles sus historias, sus luchas, sus logros. Cada jueves hacíamos ejercicios de memoria emocional. Escribíamos cartas a nuestro yo del pasado. Y cada vez que alguien leía la suya en voz alta, el silencio en la sala era sagrado. Porque el alma también necesita escucharse a sí misma. Recuerdo una carta que escribió doña Carmen, de 81 años. Decía, querida Carmen de 40, gracias por no rendirte cuando tu esposo se fue. Gracias por criar a tus 3 hijos sola, por no dejar de cocinar aunque estuvieras cansada, por no llorar frente a ellos cuando el hambre golpeaba. Hoy, con 81, te abrazo y te digo, valiste la pena. Todos lloramos ese día. Doña Carmen también. Y me miró con una sonrisa tímida y dijo, nunca me había dicho eso. Fue entonces que entendí el verdadero poder de la palabra, que cuando uno se reconoce, se sana, que a veces no necesitamos que otros nos digan que valemos, necesitamos decirlo nosotras mismas. Teodoro y yo empezamos a escribir juntos un libro sobre testimonios. Recopilamos las historias de quienes habían pasado por la fundación, historias anónimas, relatos potentes. Lo llamamos No nos van a borrar, porque eso era lo que intentaban hacer con cada abuso. Borrar a alguien, su voz, su historia, su derecho a decidir. El libro fue publicado con fondos donados y vendido a precio simbólico. Cada ejemplar incluía una flor seca entre sus páginas, un símbolo de fragilidad, pero también de belleza persistente. Recibimos cartas de lectores de todo el país. Algunos lloraban, otros agradecían, pero todos coincidían en una cosa. Necesitaban leer eso. Con el paso del tiempo, dejé de preguntarme por qué me pasó todo aquello. Y empecé a preguntarme, ¿para qué me pasó? Y la respuesta fue clara. Para convertirme en faro. Para que otras personas supieran que podían sobrevivir, que podían denunciar, que podían volver a amar, a confiar, a vivir. Mi historia ya no era solo mía. Era de todas las Elianes del mundo, de todas las madres traicionadas, de todas las mujeres que alguna vez sintieron que su vida no valía. Yo era solo una voz, pero si esa voz encendía otra, y esa otra encendía otra más, entonces habríamos encendido una hoguera, y esa hoguera ya nadie la apagaría. Cada aniversario del juicio, hago algo simbólico. El primero planté un árbol. El segundo, escribí un poema. El tercero, doné una beca en nombre de mujeres mayores. Este año simplemente me senté frente al mar con Teodoro y le dije, gracias por caminar conmigo hasta aquí. Porque la vida no se trata solo de los logros, se trata de quién camina a tu lado mientras todo ocurre. Y él ha estado ahí, con sus silencios, con su mirada honesta, con sus manos cálidas. Nunca me pidió nada, solo estar. Y eso, después de todo, lo vivido, vale más que cualquier regalo. Porque la presencia verdadera no se compra, se siente. Esa noche, mirando las olas, entendí algo que me había costado aceptar durante años. No necesitaba ser amada por todos. No necesitaba ser entendida por todos. Solo necesitaba ser fiel a mí misma, a lo que había vivido, a lo que había superado y a lo que todavía quería construir. Elian Portillo no era la mujer que fue traicionada. Era la mujer que se levantó, que no se dejó quebrar, que convirtió cada lágrima en un ladrillo para levantar su nueva vida. Y si algún día mi historia dejaba de ser contada,
que al menos quedara esta certeza: fui libre. Y eso, para mí, es más que suficiente. Una mañana de domingo, mientras preparaba café, recibí una carta sin remitente. Era de Claudia. Reconocí su letra al instante. Dudé en abrirla, pero lo hice. No era una disculpa, tampoco un intento de reconciliación. Era un reclamo. Decía que yo le había arruinado la vida, que la había expuesto, que ahora nadie en la familia le hablaba. Cerré la carta con calma, sin rabia, porque por primera vez entendí que hay personas que no buscan sanar, sino culpar. Personas incapaces de mirarse al espejo, sin proyectar su miseria en otros. La rompí en pedazos y la lancé al fuego. No porque odiara a mi hija, sino porque ya no le debía nada. Ese mismo día preparé pan casero para mis vecinas. Sentadas en la terraza compartimos risas, historias, confesiones. Una de ellas, Susana, me dijo: «Tú tienes el don de hacer que las personas se sientan vistas». Me conmovió, porque pasé tantos años siendo invisible, incluso dentro de mi propia casa. Y ahora, ese era mi mayor regalo: ver a otros, escucharlos, validarlos, porque cuando has sentido lo que es ser ignorada, te conviertes en refugio. Y si algo quería dejar como legado, era eso: que nadie, absolutamente nadie, se sintiera solo estando cerca de mí. Con el paso de los meses, nuestra fundación fue invitada a congresos internacionales. Presentamos informes, dimos charlas, propusimos leyes para proteger a los adultos mayores. En uno de esos viajes, en Montevideo, una mujer se me acercó al final de una conferencia. Me abrazó fuerte, llorando. «Mi madre fue internada a la fuerza», me dijo, «pero yo no supe qué hacer». Su historia me dio valor para enfrentar a mis hermanos. Le tomé las manos y le dije: «No te culpes. A veces la verdad llega cuando más la necesitas». Desde ese día supe que mi voz cruzaba fronteras, y eso me dio más fuerza para seguir. Una tarde, paseando por el parque, vi a una anciana sentada sola. Lloraba en silencio. Me acerqué, le ofrecí un pañuelo, le pregunté si quería hablar, y entre sollozos me dijo: «Mis nietos se olvidaron de mí». Nos sentamos juntas, le conté un poco de mi historia, y cuando supo quién era, sus ojos se llenaron de luz. «Yo leí su libro», dijo. «Pensé que era solo una historia, pero ahora la tengo aquí, hablándome». Nos abrazamos y comprendí que a veces no hace falta un gran evento para cambiar una vida. Basta con un gesto, una presencia, un «estoy aquí» sincero. Un canal de televisión local me propuso grabar una serie documental con testimonios reales. Acepté con una condición: que no hubiera actores, ni guiones, ni dramatizaciones, solo verdad. Rostros reales, voces reales, historias crudas, pero llenas de dignidad. El primer episodio fue un éxito. Recibimos miles de mensajes, adultos mayores que se animaban a denunciar, nietos que pedían perdón, hijas que entendían el daño que habían hecho. Y aunque lloré al ver algunos relatos, también sentí orgullo, porque cada historia compartida era una semilla más plantada. Y mientras esas semillas crecieran, mi dolor no habría sido en vano. Con el equipo de la Fundación creamos un programa especial: Puertas Abiertas. Cada mes visitábamos hogares de ancianos y hospitales. Llevábamos flores, libros, cartas de apoyo y, sobre todo, tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para mirar a los ojos, tiempo para acariciar una mano arrugada sin apuro. Muchas veces nos decían: «Gracias por tratarme como persona». Y esa frase, tan sencilla, era un golpe al alma. ¿Cómo puede alguien sentirse menos que persona solo por envejecer? Decidimos grabar esas visitas y crear un canal digital donde sus voces quedaran registradas, no para dar lástima, sino para recordar al mundo que ellos existen y valen. Recibí una invitación del Congreso Nacional. Querían rendirme homenaje por mi labor. Dudé en asistir. No me interesaban los reconocimientos, pero pensé en todas las mujeres como yo, que no tuvieron micrófono ni cámaras, y fui por ellas. Al subir al estrado, miré al público y dije: «Esto no es un premio, es una deuda, porque durante décadas nos hicieron sentir invisibles. Y hoy solo pido una cosa: no más silencio, no más abuso encubierto, no más manipulación disfrazada de cuidado.
El aplauso fue largo, pero más que el ruido, me importó la mirada de las personas. Había respeto y también una promesa tácita. Algo estaba cambiando. Después del evento volví a casa en silencio. Me quité los zapatos, me senté en mi sillón favorito y respiré hondo. Teodoro me miró y dijo: ¿Estás bien? Le respondí: Estoy en paz. Y era verdad. Por primera vez en muchos años, no sentía rabia, ni tristeza, ni temor, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber elegido luchar, por no haberme dejado convertir en víctima eterna, porque mi historia no terminó con una traición. Comenzó allí y se transformó en algo más grande de lo que jamás imaginé. Esa noche soñé con mi madre. Estaba sentada junto al limonero del jardín. Me sonreía, me tendía la mano, me decía: «Te veo, hija, te reconozco». Al despertar, supe que ese sueño era un abrazo, un reconocimiento que me había hecho falta durante años, porque más allá del reconocimiento público, del trabajo, de las victorias legales, todos necesitamos sentir que alguien nos ve de verdad, que nuestra vida tiene sentido. Y ese día supe con certeza que sí, la mía lo tenía. Cada paso, cada palabra, cada acto de justicia había valido la pena. Al cerrar el día me senté frente a mi cuaderno, tomé mi pluma y escribí: «No soy solo la mujer que fue traicionada por su hija, soy la mujer que encendió una luz en medio del abandono, que usó su dolor como puente, que construyó un refugio donde antes había ruinas y que eligió, cada día, no ser definida por el odio, sino por la dignidad». Cerré el cuaderno, me serví una taza de té y mientras el vapor subía, susurré para mí misma: «Elian Portillo, lo lograste y nadie podrá borrarte jamás». Un domingo, mientras organizábamos los archivos de la fundación, encontré una foto mía tomada durante el juicio. En ella, aparezco seria, con el sobre en la mano y la mirada fija en el abogado de mi hija. Por un instante, volví a sentir ese nudo en el estómago, esa mezcla de miedo y determinación. Pero luego, miré con más atención. Había fuego en mis ojos. No era odio, era justicia. Era la llama de alguien que ha sido empujada al borde y decide no caer, sino saltar hacia adelante. Enmarqué esa foto y la colgué en mi oficina, para recordar siempre de lo que soy capaz cuando me niego a rendirme. A veces me preguntan si extraño a Claudia. La verdad es que sí. Extraño a la niña que fue, no a la mujer en la que se convirtió. Extraño su risa cuando corría por el patio, sus cartas del Día de la Madre, sus dibujos con corazones torcidos. Esa Claudia se fue mucho antes de que yo lo notara. Fue reemplazada por una versión suya que no supe reconocer. Pero no me culpo, porque hice todo lo que estaba a mi alcance. Y si su amor se transformó en codicia, no fue por falta de amor mío, fue por decisiones suyas. Y aunque duele, aprendí que a veces el amor verdadero también sabe soltar. Una tarde, en una entrevista radial, me preguntaron qué consejo le daría a una madre que está empezando a sospechar que sus hijos planean algo parecido. Guardé silencio unos segundos y dije que confíe en su intuición, que no minimice señales, que no firme nada sin entender, que no tenga miedo de hablar y, sobre todo, que recuerde que su vida vale, con o sin la aprobación de sus hijos. Al terminar la entrevista, recibí más de 200 mensajes. Madres, abuelas, tías, todas agradeciendo. Muchas contaron que ya habían vivido cosas similares y entendí que yo no era la excepción. Era solo una más que decidió hablar en voz alta. Teodoro me propuso escribir mis memorias. Al principio me reí. ¿Quién querría leerlas?, le dije. Pero él insistió. Miles de personas, Elian, porque tu historia no es solo tuya, es un mapa para otras. Así que comenzamos. Cada capítulo era una herida abierta, pero también una cicatriz que merecía ser contada. No escribí con rencor, sino con verdad, con detalles, con nombres, con fechas, porque si algo aprendí es que el silencio es cómplice, y yo ya no iba a ser cómplice de nada. El libro se llamó Me empacaron como si estuviera muerta, y se agotó en la primera semana. Una señora de 75 años viajó desde Colombia solo para conocerme. Se llamaba Mercedes. Me esperó afuera de la fundación desde temprano. Cuando salí, se acercó con lágrimas en los ojos.
Me dijo que su hija le había robado todo y que pensó en quitarse la vida. Pero una vecina le leyó un fragmento de mi historia y ella decidió resistir. La abracé tan fuerte como pude. No hablamos mucho. No hizo falta. A veces el dolor compartido crea un puente más sólido que 1000 palabras. Desde entonces, Mercedes se quedó a vivir cerca. Es voluntaria. Y cada vez que la veo sonreír, confirmo que resistir vale la pena. En una actividad escolar, una niña de 12 años leyó una carta dirigida a su abuela. Decía: «Te prometo que nunca te haré sentir como un mueble viejo, que siempre tendrás un lugar en mi mesa y en mi vida». Me quebré, porque eso era lo que había soñado durante años, que las nuevas generaciones entendieran que los abuelos no son carga, son raíz, son historia viva. Y si mi testimonio había encendido esa conciencia en una sola niña, entonces todo, absolutamente todo, había valido la pena. Me acerqué a ella después del evento, la abracé y le susurré: «Gracias por prometer lo que muchos adultos olvidaron». Teodoro enfermó una tarde de otoño. Fui yo quien lo cuidó, día y noche, como él lo hizo por mí, sin pedir nada. Hubo un momento en que pensé que lo perdería, y me asusté, porque no era solo mi compañero, era mi testigo, el que vio mi reconstrucción, el que sostuvo mi alma cuando apenas se sostenía el cuerpo. Pero se recuperó, y en su primera caminata al jardín, me miró y dijo: «Estoy vivo por ti». Le respondí con lágrimas en los ojos. «Y yo, por ti aprendí que merezco ser amada sin condiciones». Ese día plantamos juntos un árbol, un jacarandá, el símbolo de que incluso después del invierno, la vida florece. Con los años mi cuerpo cambió. Me cansaba más rápido. Mis huesos crujían. Mis pasos eran más lentos. Pero mi espíritu, ese se volvió más fuerte, más sereno, más claro, porque entendí que la verdadera belleza no está en lo que se ve, sino en lo que se emana. Y yo emanaba historia, coraje, verdad. Cada arruga era una medalla, cada cana, un poema, y cada cicatriz, una página escrita con dignidad. Dejé de temerle a la vejez. La abracé, porque me mostró que incluso cuando el mundo quiere archivarte, tú puedes convertirte en autora de tu último y más poderoso capítulo. Un periodista me preguntó una vez si me arrepentía de algo. Pensé en silencio y dije: sí, de haberme callado tanto tiempo, porque durante años creí que amar era aguantar, que ser madre era renunciar, que mi valor dependía de lo que otros vieran en mí. Pero ahora sé que eso no es amor, es sometimiento, y ninguna mujer, ninguna madre, ningún ser humano debería vivir así. Por eso hablo, por eso escribo, por eso abrazo, denuncio, enseño, porque si una sola persona cambia su destino por lo que viví, entonces el dolor que me tocó tendrá sentido. Hoy, cada vez que alguien me pregunta quién soy, respondo sin dudar: soy Elian Portillo. Fui traicionada por mi hija, sí, pero también me convertí en la voz de miles, en la fuerza de quienes callaron, en el refugio de los olvidados y en la prueba viviente de que nunca es tarde para recuperar tu vida. Y cuando vuelvo a mi hogar, a ese mismo hogar del que intentaron echarme como si estuviera muerta, sonrío, porque no solo sigo viva, estoy más viva que nunca. Y ahora, cada rincón de esa casa respira libertad, dignidad y memoria. Mi historia no terminó, apenas comienza. Cada rincón de mi hogar guarda ahora un símbolo de mi renacimiento. En la sala cuelga una foto de la primera reunión de la fundación. En la cocina, un portarretrato con la primera flor que me regaló Teodoro. En el pasillo, los dibujos de niños que nos visitan, agradecidos por haberles devuelto a sus abuelas. No quise borrar mi pasado, lo integré, porque negar lo que viví sería negarme a mí misma. En cambio, elegí transformar el dolor en una fuente de vida para mí y para otras, porque cuando una mujer se rehace, también abre un camino para las demás. Muchos vecinos, al ver cómo me reconstruí, cambiaron su forma de tratar a los mayores. Ya no los tratan como estorbos, sino como sabiduría caminante. Varios hijos comenzaron a traer a sus padres a nuestras charlas. Otros simplemente se acercaban a conversar, a escuchar,
a aprender. Ese fue el cambio más hermoso, el comunitario, porque entendí que la justicia no siempre llega desde los tribunales. A veces, llega cuando un nieto decide escuchar la historia de su abuela, cuando una madre deja de callar por miedo, cuando un hijo pide perdón y se arrodilla con humildad. Esos actos, aunque silenciosos, cambian el mundo. Un día un joven periodista me dijo, «Su historia debería ser película». Reí, no porque no lo creyera posible, sino porque la realidad ya era suficientemente cinematográfica. Pero luego pensé, si llevarla al cine puede tocar más corazones, ¿por qué no? Así que acepté la propuesta. Durante las grabaciones, reviví escenas dolorosas. Ver a una actriz representarme firmando aquel papel con lágrimas en los ojos fue como abrir una herida, pero también fue liberador, porque al revivirlo en tercera persona, confirmé cuánto había sanado. Ya no lloraba por la traición, lloraba por la fuerza que encontré en medio de ella. En el estreno de la película, hubo un silencio absoluto cuando llegó la escena del sobre, el momento en que lo entrego al juez, en silencio, y el tribunal enmudece. Nadie respiraba, y cuando la policía entra, hubo un aplauso espontáneo. No por venganza, sino por justicia, por todas las Elianes que no llegaron a ese punto, por las que aún esperan ser escuchadas, por las que murieron en silencio. Yo no era actriz, ni guionista, pero esa noche fui símbolo de resistencia, de dignidad, de redención, y al mirar a Teodoro entre el público, entendí que ese era nuestro legado. Una historia que otros ya no podrían ignorar. La fundación creció, tanto que abrimos sedes en 3 ciudades. Cada una lleva el nombre de una mujer que decidió romper el silencio. Marta, Mercedes, Julia, mujeres que no solo sobrevivieron, sino que inspiraron. En cada sede hay una placa con sus historias y una frase que se repite. Nos quisieron invisibles, respondimos con luz, porque eso hicimos. Iluminar lo que antes se escondía bajo la alfombra de la vergüenza. Ya no más, ya no en mi nombre, ya no en nombre de ninguna madre ni abuela que lo entregó todo, y fue descartada como un mueble viejo. Somos fuego, y no nos apagarán. A veces sueño con Claudia. En mis sueños, es niña otra vez. Corre hacia mí, me abraza y dice, «Perdón». Me despierto llorando, porque sé que eso quizás nunca ocurra en la realidad, pero ya no lo espero. No vivo para eso. Vivo para mí, para quienes me rodean, para quienes me necesitan. Perdoné, sí, pero no para recibir algo a cambio. Perdoné para no cargar esa piedra el resto de mi vida. Y ese perdón me hizo libre, porque entendí que amar no siempre significa mantener a alguien cerca. A veces, amar es dejar ir y seguir caminando con el alma en paz. Mi nieto menor, hijo de Claudia, me buscó cuando cumplió 20 años. Quería conocer mi versión. Me escuchó durante horas. Lloró. Me pidió perdón por lo que no había hecho. Le dije, no tienes que cargar lo que no fue tuyo, pero sí tienes el poder de no repetirlo. Hoy viene a visitarme cada domingo. Me trae flores, me escucha, me abraza fuerte, y cada vez que lo hace, siento que algo se repara. No del todo, pero sí lo suficiente como para saber que la vida sigue ofreciendo regalos, aún después de tantas tormentas. Él es uno de esos regalos. Una periodista me preguntó una vez cuál fue el instante más poderoso de toda mi historia. Le respondí, cuando cerré la puerta detrás de Claudia y Pablo y me senté en mi sillón con una taza de té. Y si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que te arrebataron tu lugar, suscríbete al canal y deja tu comentario. Tus palabras también pueden ser refugio para otros. No fue el juicio, ni la película, ni el libro. Fue esa taza de té, ese silencio sagrado, ese respiro profundo que solo llega cuando recuperas tu valor. Cada año, el 18 de julio, celebramos en la Fundación el Día de la Dignidad Recuperada. Es una fecha simbólica. Ese día firmé la revocación de los poderes legales que Claudia y Pablo usaron para planear mi encierro. Y también fue el día en que, en silencio, me prometí no volver a entregar mi voluntad a nadie. Lo celebramos con música, comida casera y, sobre todo, con abrazos largos. Mujeres que se reencuentran con sus nietos, abuelas que leen cartas que jamás pensaron recibir. Es un día de renacimiento.
y verlas florecer es para mí el premio más grande. Hoy, al mirarme al espejo, veo a una mujer marcada por la vida, sí, pero no derrotada. Veo fuerza, ternura, fuego y fe. Veo a Elian Portillo, aquella a la que un día empacaron como si estuviera muerta, pero que volvió con más vida que nunca. No me considero heroína, solo hice lo que tenía que hacer, lo que tantas otras no pudieron por miedo, por soledad, por falta de apoyo. Y si hoy tengo una misión, es seguir gritando: no estás sola, no te calles, no te dejes convencer de que tu historia no importa. Porque importa, porque tú importas. Y siempre es tiempo de recuperar lo que te quisieron arrebatar. Cada carta que recibo, cada abrazo en la calle, cada mirada de agradecimiento en los eventos, me recuerda que mi historia trascendió mis heridas. Ya no es solo mía, es de todas las que, como yo, fueron traicionadas por quienes debían protegerlas. Mujeres fuertes, invisibilizadas, silenciadas. Pero ya no más. Ahora nuestras voces se elevan como coro. Y juntas somos inquebrantables. Porque lo que antes fue vergüenza, hoy es bandera. Y lo que antes fue caída, hoy es cimiento. Y cada palabra que escribo, cada testimonio que recojo, es un acto de justicia emocional. Y eso no me lo puede quitar nadie. Cuando pienso en mi madre, la imagino orgullosa. Ella que fue callada, sumisa, resignada. Ella que no tuvo las herramientas ni la red de apoyo para defenderse. Yo fui el eslabón que rompió la cadena. No por superioridad, sino por oportunidad. Y cada paso que doy, lo doy también por ella. Por las que no tuvieron voz, por las que murieron creyendo que no valían. Mi camino fue doloroso, sí, pero necesario. Y si alguna vez mi nombre se olvida, que al menos quede la estela de mi lucha, porque el olvido no duele cuando tu ejemplo queda sembrado en otras almas. Ahora entiendo por qué me tocó vivir tanto dolor. No fue castigo, fue preparación. Cada golpe, cada traición, cada soledad fue un ladrillo más en la construcción de esta mujer que soy hoy. Y aunque no deseo el sufrimiento a nadie, agradezco lo que me enseñó. Me hizo resistente, me hizo compasiva, me hizo verdadera. Y cuando una mujer se vuelve verdadera, nadie puede doblegarla. Porque ya no vive para agradar, ni para ser aceptada, vive para honrarse. Y eso es libertad. Esa es la libertad que encontré cuando me arrancaron todo, y aún así decidí seguir de pie. Claudia nunca volvió, nunca pidió perdón, nunca devolvió nada. Pero yo no espero. No necesito su arrepentimiento para seguir, porque entendí que el cierre no siempre viene del otro. A veces lo construyes tú misma, paso a paso, con dignidad, con acciones, con silencios que pesan más que 1000 palabras. Y cada día que pasa sin que ella regrese, no me lastima, me confirma que elegí el camino correcto, porque no hay mayor traición que la que se repite. Y yo, a mí misma, no me volveré a traicionar, porque aprendí a elegirme, y esa elección es sagrada. Hoy camino despacio, pero con seguridad. No necesito correr. He llegado lejos. Me detengo a oler las flores, a mirar el cielo, a agradecer, porque cada instante de paz que vivo hoy es una victoria, una conquista, un pequeño milagro nacido de la resistencia. Y si alguna vez dudé de mi valor, hoy me basta con mirar todo lo que construí. Una casa llena de memoria, una fundación viva, una red de mujeres empoderadas, una comunidad que ya no se calla, y un corazón que, lejos de endurecerse, aprendió a latir con más fuerza que nunca. Cada vez que doy una charla, empiezo con la misma frase. Me empacaron como si estuviera muerta, pero resucité. Y en cada sala, el silencio es total, porque no hablo desde el dolor, sino desde la superación. No busco lástima, busco despertar, porque hay miles de mujeres que todavía creen que lo que vivieron fue su culpa, que merecían ese desprecio, esa violencia, ese abandono. Y yo estoy ahí para decirles, no, tú mereces amor, respeto, vida plena. Y si nadie te lo ha dicho aún, aquí estoy yo para gritártelo, hasta que lo creas, hasta que lo sientas. A veces me pregunto qué le diría a la Elian de hace 20 años, aquella que lloraba en silencio en la cocina, mientras su hija la humillaba. Le diría, resiste, aún no lo sabes,
Pero todo esto te está forjando. El dolor no será eterno. Y un día vas a mirar atrás y te vas a abrazar con orgullo, porque no te quebraste, porque tu alma fue más fuerte que su crueldad, porque tu valor no dependía de nadie más. Esa Elian tal vez no me creería, pero si pudiera mirarme ahora, con esta paz en el rostro, sabría que todo valió la pena. Cada noche, antes de dormir, agradezco, no por lo que perdí, sino por lo que encontré. Mi voz, mi fuerza, mi propósito. Agradezco los días de lluvia, porque me enseñaron a construir refugios. Agradezco las traiciones, porque me obligaron a elegir mi dignidad. Y agradezco a cada mujer que se acercó y me dijo, gracias por no callarte, porque eso es lo que me mantiene viva. No los premios, no los libros, no la película, sino esa certeza de haber sido útil, de haber sembrado esperanza donde antes había cenizas. Mi historia no es un cuento con final feliz, es un testimonio con futuro, porque cada vez que una mujer levanta la voz, mi historia continúa, porque cada nieto que honra a su abuela, cada hijo que pide perdón, cada madre que se levanta, prolonga mi legado. No me interesa ser recordada por lo que me hicieron, sino por lo que hice con eso. Y si alguna vez mis palabras llegan a ti, querida oyente, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás rota, estás viva. Y mientras estés viva siempre puedes empezar de nuevo. Soy Elian Portillo, y esta fue mi historia. Me empacaron como si estuviera muerta. Me quisieron silenciar, arrinconar, enterrar en vida, pero no pudieron, porque dentro de mí había más vida que miedo, más verdad que vergüenza, más amor por mí misma que dependencia emocional. Hoy no pido venganza, solo justicia, y la justicia más grande es vivir en paz, con la frente en alto, sabiendo que nadie, absolutamente nadie, podrá volver a empaquetarme, porque ahora soy yo quien decide cómo termina mi historia, y créeme, aún no ha terminado.